¿Ok? En la conferencia de prensa se están dando estas explicaciones sobre las reformas que busca implementar el presidente López Obrador, o que busca que se discutan y se aprueben en consecuencia. Y hoy, justamente hablando de la edad, hablando de mi pensión de la vejez, de la geriatría 1, 2, 3, empezaron explicando la de las pensiones. ¿Cómo de que no? Por eso quería iniciar con esto, porque la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, empezó explicando justamente una reforma tan importante que es la de las pensiones. Reforma que busca echar atrás lo que se modificó con Cedillo y con Felipe Calderón. Vamos a escuchar estos minutos donde se habla de la reforma de pensiones, ya se explica un poco más sobre la reforma de pensiones, de qué va, qué es lo que se propone básicamente con esta reforma a profundidad y para que ustedes sepan los impactos que tuvo y no necesariamente positivos las modificaciones hechas con Cedillo y con Calderón. Muchísimas gracias. Bueno, como hemos dicho, una de las reformas fundamentales que hemos presentado tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Cedillo, y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales de estas reformas? La primera es que cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión. Y esto sucedió porque los requisitos aumentaron de un día a otro. Como podemos ver en la ley del 73, que es la previa a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años. Y con la reforma se incrementó este requisito a 1,250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión. Adelante. Pero también otro de los efectos tuvo que ver con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos están dando porcentajes muy bajos del salario. Ya tenemos ejemplos de los primeros que se empezaron a jubilar bajo estas nuevas reglas y cómo el porcentaje de su salario disminuyó de forma significativa. En la ley del 73, los trabajadores están yendo con un promedio del 89% de su salario y ya con las nuevas reglas, en el caso de los que cotizan en el IMSS, con 27%, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, que fueron impactados por la reforma del 2007, con 60%. Derivado de esta realidad es que en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma, adelante, que fue muy importante y que tuvo efectos muy importantes. Una reforma no muy conocida, pero que fue fundamental. ¿Qué planteó esa reforma que fue aprobada? Primero, disminuir las semanas de cotización. De 1,250 pasó a 750, con un incremento paulatino hasta 2030, llegar a 1,000 semanas de cotización. Un segundo elemento fue incrementar las aportaciones por parte de los empleadores. Pasó o va a irse incrementando, como se ha venido incrementando ya, hasta alcanzar el 13% para 2030. Un tercer elemento fue poner un límite a las Afores. Las Afores estaban cobrando, comisiones muy elevadas y por eso se establecieron topes que han llegado en estos años a generar 160,000 millones de pesos en favor de los trabajadores que antes se iban a las comisiones de las Afores. Y finalmente también se estableció una pensión garantizada por parte del gobierno para aquellos que estaban ganando un salario mínimo en 2020. Entonces, ya estos
cambios tuvieron efectos importantes. Por ejemplo, y nada más para darles un dato, de los que se pensionaron de 2021 a 2023, el 93% se pudo pensionar gracias a que se bajaron los requisitos. De no haber hecho esta reforma en 2020, hubieran quedado excluidos de este derecho. Y también ha impactado, y la proyección es precisamente que de 27% de la ley del 97, con todos estos cambios, ahora se percibirá el 64% del salario de los trabajadores. Como pueden ver, fue importante, pero todavía no suficiente. Por eso llega la reforma o la propuesta de reforma de 2024. ¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de 16,777 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100% de su salario. ¿Cómo vamos a fondear este complemento? Adelante. También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número 2, a través de la liquidación de la financiera rural. Número 3, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número 4, el cobro de los adeudos de entidades públicas que tienen con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y del Infonavit, que hoy tienen las AFORES y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un recurso, un capital semilla de 64,000 millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15,000 millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones. Número 2, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas de las que habremos de hablar más adelante tienen que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir estos órganos, entre comillas, autónomos. 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales que están a cargo de Sedena y Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones, y finalmente la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que irán teniendo con el tiempo. Adelante. Finalmente, decir a quiénes aplica esta reforma. A todos aquellos que tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando de dos grupos principalmente. Todos aquellos que fueron afectados por la ley del 97, es decir, las mujeres y hombres que cotizan ante el IMSS y que empezaron a cotizar ante el IMSS después del 1 de julio del 97, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, todas y todos aquellos que cuenten con una cuenta individual son los que habrán de tener
o acceder a este fondo para poder complementar sus pensiones. Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México. Ahí está lo que dice la Secretaría de Gobernación. Ahora, aquí justo la pregunta más grande que teníamos era ¿de dónde va a salir el dinero? Porque cada que se habla sobre pensiones, por supuesto que estamos hablando de millones y muchos otros países están en una crisis con el tema de pensiones porque pues, no tienen de dónde sacar el dinero. Y aquí está justo de dónde va a salir el dinero, qué es lo que propone y esto no le va a gustar al Poder Judicial. Dice que esto va a salir de los recursos de operaciones del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, de las operaciones de Fonatur, del cobro de los adeudos de entes públicos con el ISSSTE, SAT e IMSS, de recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del Infonavit, de los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial, de los ahorros de la extinción de organismos autónomos, del 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales de Sedena y Semar, o sea, Aeropuerto, Tren Maya, etcétera, la capitalización de los rendimientos generados por inversiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar. O sea, ese es a grandes rasgos donde estarían saliendo 64,000 millones de pesos que se promete revisar cada 8 años. No se comprometen recursos más allá de la capacidad de los ingresos del país para no poner en problemas financieros a México. Pero bueno, volvemos a, se tienen que aprobar las reformas completas para poder hacer esto, porque uno, tienes que utilizar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial que están sujetos a amparo. Están sujetos a amparo, están protegidos. ¿Por qué? Porque un juez determinó que no se podían extinguir estos fideicomisos, aunque los diputados podían hacerlo, pero pues un juez sujetó todo el tema a un amparo y están congelados. De hecho, esos fideicomisos se iban a utilizar para para Otis, ¿no? Se iban a utilizar para el huracán Otis, para los damnificados en Acapulco y se congeló. Otro es con la extinción de los organismos autónomos, que estamos hablando INAI, COFESE, IFT, etcétera. Ahora, ¿cuál es la otra? Que para cumplir con estos requisitos, o sea, que aquí es donde se puede entrar como mucho en controversia, lo que dice la regla es que esta reforma va a aplicar para trabajadores de 65 años que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Del IMSS, personas trabajadoras que hayan comenzado a cotizar a partir del 1 de julio del 97 y del ISSSTE, personas trabajadoras bajo el régimen de cuentas individuales del 2007. O sea, echar atrás con lo del ISSSTE la reforma de Felipe Calderón y del IMSS la de Salinas. Entonces, los del 97, los que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio del 97, que es cuando ya no se podrían jubilar como lo hacían antes de esa reforma, van a aplicarles. Y dos, los que están bajo el régimen de cuentas individuales del ISSSTE, o sea, los trabajadores del Estado, que están bajo este régimen de 2007. Y a partir de ahí nos brincamos a trabajadores de 65 años que cumplan con los requisitos para tener una pensión. Ahora, otra cosa que es importante, ya que hay que tener esto claro, es qué es lo que pasa. La reforma busca que los trabajadores que cotizan tanto en el IMSS como en el ISSSTE accedan como mínimo a una pensión de 16,777 pesos al mes, que equivale al salario mensual promedio del 2023. Eso quiere decir, y por eso volvemos al tema del salario mínimo, el salario mensual. Lo que quieren es que se cotice con salario mínimo, o sea, que se puedan jubilar con salarios mínimos. La medida está buscando mejorar las condiciones, pero el tope, o sea, el mínimo es de 16,777 pesos. No se van a poder jubilar con el 100%, eso es lo que queda, a mí me queda la duda de si se van a poder o no jubilar con el 100% de su último sueldo, a menos que ganen 16,000 pesos. Si no ganan 16,000 pesos, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí es en donde yo tengo la duda que habrá que resolverlo. Pero por lo pronto, se necesita, insisto, que se aprueben todas las reformas para que esto pase. Si no se aprueban todas las reformas, ¿de dónde va a salir el dinero?
nada más de la Sedena, nada más de las utilidades de estas empresas. ¿De dónde va a salir el dinero si no se termina de desaparecer los organismos autónomos o de reestructurar ese dinero? ¿De dónde va a salir si no se termina, ¿no?, de capitalizar las utilidades que tienen las paraestatales de Sedena y Semar? O sea, volvemos al punto, se necesita única y exclusivamente que se aprueben todas las reformas. La duda que yo sigo teniendo es qué pasa con los que ganen más de 16,000 pesos. O sea, si ganas de 16,000 para abajo, ok, pero si ganas de 16,000 para arriba, ¿qué va a pasar con ellos? Tengo esas dudas. Por ejemplo, si una persona, su último sueldo fue de 50,000 pesos y se quiere jubilar, ¿se va a jubilar con los 50,000 pesos? Ahí es en donde tengo mi duda. Debería, o sea, eso es lo que debería, pero tengo esa duda, si efectivamente eso pasa. Ahora, si ganas 8,000 pesos, ¿te vas a jubilar con 8,000 pesos? Si tu último sueldo es 8,000 pesos, ¿es eso? O lo que busca esta reforma es subirlos a todos a que el salario mínimo que obtengan en México sea de 16,000 pesos, por muy bajo el salario, de 16,000 generalizarlo, que es lo que de hecho buscan con los maestros, que el sueldo más bajo que se tenga es de 16,000 pesos y a partir de ahí para arriba. Ahí son un poco esas dudas que tengo, que ya los preguntaremos si es que nos toca la palabra en la siguiente mañanera, o de hecho vamos a buscar a la secretaria de Gobernación, a ver si nos aclara un poco estas dudas en el programa, a ver si podemos, ¿no?, como sacar estas pequeñas dudas que se tengan. Pero bueno, hoy se dio un gran avance en cuanto a la explicación de estas reformas, que por cierto, hablando de las reformas, ¿qué es lo que opinan en la oposición? Obviamente no me voy a ir con referentes como son los priistas o como son los panistas que están meramente en campaña. Como referencia, para saber más o menos hacia dónde le podrían tirar en la oposición, voy a usar lo que dijo el senador Damián Cepeda, que a grandes rasgos deja muy claro cuáles son las reformas por las que no va a votar, pero también deja claro cuáles serían las que sí. Para tener como una idea general, solamente general, vamos a escuchar un poco de lo que dijo el senador Damián Cepeda, nada más para tenerlo como una, pues, como una base, ¿no? Nada más como para sacarlo sobre ese contexto y que a partir de ahí generemos nuestro propio criterio, que eso es lo más importante que al menos buscamos en este espacio, donde usted debe estar informado de, aunque no nos guste, aunque no nos simpatice, también hay que informarnos un poco de lo que buscan en la oposición mexicana estos partidos políticos que por una y por otra. Presidente López Obrador acaba de presentar 20 reformas, son 18 constitucionales y 2 secundarias. Son estas, de hecho, estos documentos ya los pude leer en una primera revisión, estoy ahorita profundizando en las justificaciones y demás, pero te quiero dar mi opinión. Lo primero que opino es que no debemos de minimizar esto. El presidente está planteando una visión de país integral, ¿eh? O sea, esto complementa lo que ya ha impulsado a lo largo de su gobierno. Pero si tú crees que son temas que no son de relevancia, no es así. Hay que leerlos y la verdad de las cosas es que sí aborda temas de seguridad, temas de justicia, temas de democracia, de salud, de educación, de economía. Entonces marca postura en cada uno de los distintos temas. Entonces yo creo que tenemos que cuidar eso, entender que así lo está haciendo, plantear esta visión de país y así abordar el tema. Lo segundo es cómo creo que debemos de abordarlo nosotros como oposición. Y yo te diría, pues lo que siempre digo, pues aquello que sea positivo lo tenemos que apoyar y aquello que sea negativo lo tenemos que rechazar y plantear una alternativa de cómo sí. Pero estas ideas luego de posturas radicales, de todo lo que venga de López Obrador por el solo hecho de que es de López Obrador, hay que rechazarlo, pues claro que no. Mira, te comparto una reflexión. Las elecciones son oportunidades, son ventanas de oportunidad de hacer cambios que todo el mundo dice que sí quiere hacer, pero que no te dicen cuándo. ¿A poco no has escuchado a los partidos decir, sí, sí estoy de acuerdo, pero ¿cuándo? Nunca, ¿no? Pues no. Las elecciones, la presión social que generan, hace que se tengan que marcar posturas y que se puedan aprobar cosas que en otro momento sería impensable. Pues qué bueno, si la herencia de esta elección es que 10, 12 cambios importantes positivos para el país se aprueban, bienvenido sea, por el motivo que sea, porque luego me dicen,
es que se está metiendo en la elección. Pues claro, bienvenido a la democracia, claro que se está metiendo en la elección. Lo ilegal sería uso de recursos públicos, que por cierto también lo está haciendo, uso del gobierno, que también lo está haciendo, y hay que eso impugnarlo. Pero el marcar postura, poner en la mesa reformas pasa en el mundo. ¿O a poco crees que la propuesta de reforma migratoria de Biden en Estados Unidos está ajena al clima electoral? Por favor, hombre. Está queriendo marcar posturas que se definan los partidos en un tema estratégico para la elección. Yo diría, bienvenido sea el debate de los temas de fondo del país. Lo que esté bien, sale; lo que está mal, se rechaza. ¿Por qué digo que se puede aprovechar esta circunstancia? Porque de estas 20 reformas, yo te diría que más de la mitad son temas en donde coincidimos, donde hemos presentado propuestas específicas nosotros mismos, que son positivas y que el sentido común te dice que tienes que apoyar. Otras más son muy peligrosas y jamás le vamos a dar los votos. Me explico para que tengan una idea de lo que quiero decir. Viene, por ejemplo, que el salario mínimo, se tiene que incrementar siempre año con año por encima de la inflación. Pues claro, de hecho ya pasa, ya hay normas que dicen eso, es lo justo. ¿Por qué va a perder valor adquisitivo? O sea, lo que ganas al otro año, inflación, por arriba tiene que estar el aumento. Claro, ¿quién va a debatir eso? Además son los que ganan salario mínimo, que son pocos de la justicia. Viene también relativo al salario, que los policías, guardia, doctores, enfermeras, en fin, maestros, tienen que ganar a fuerzas al menos el promedio del salario registrado ante el IMSS de los trabajadores formales, que es como 16,000 pesos. Claro que sí, yo doy clases en una universidad, un seminario de política pública, y siempre les digo que uno de los problemas del país es lo mal pagado que están los policías estatales y municipales. Y de hecho la propuesta de salario digno ronda más o menos ese monto. Pues claro, ¿quién va a estar en contra de eso? Becas para personas con discapacidad, pues ya se dan. Claro que se les reconozca el derecho. Apoyo para jóvenes, por supuesto. Esquemas, por ejemplo, que tienen que ver con vivienda, bienvenido sea, pues. Claro que sí. Pensiones. Pues ¿quién no va a querer que se den pensiones más justas en este país si se les paga muy poco a la gente que se jubila? Oye, pero es que va a quebrar las finanzas. No, porque hay que leer. La propuesta habla de que se le está garantizando, pero solo precisamente al promedio del salario de lo que es el trabajador formal dado de alta ante el IMSS, que son 16,000 pesos. Esto es, no se le va a garantizar si gana 100,000, 200,000. No, ahí 16,000 pesos, que por cierto es la gran mayoría de los mexicanos. Es justo, pues claro, hay que rastrear el lápiz de dónde va a salir, en fin, pero, por supuesto. Pero son temas positivos que no veo por qué tendríamos que estar en contra. Ahora, así como te hablo de eso positivo, que es una agenda que creo que se tiene que empujar y que sirve para mostrarle al país que estamos de acuerdo, pues vienen temas bien negativos, que bajo ningún motivo se pueden aprobar así. Ejemplo, militarización de la seguridad pública. Es un fracaso, 176,000 asesinatos, y quieren seguir y seguir militarizando. Por supuesto que no. La invasión que quieren hacer del Poder Judicial. No solo con la propuesta de que se elijan a los ministros, que es populismo, porque no es un concurso de popularidad, hombre. Lo que necesita son ministros y ministras capaces, profesionales, técnicamente viables, pero con independencia sobre todo. Sino que porque quiere sacar a todos los jueces y magistrados para invadirlo. Igual la reforma electoral, que puede traer algunas cosas positivas, pero otras muy negativas, como invadir la estructura del INE, como muy populistamente diciendo hay que desaparecer los plurinominales. Pues claro, pero el resultado va a ser que dominen completamente la Cámara. Imagina, olvídate, que si 2/3 partes, 3/5 partes, 4/5 partes va a tener, hombre. Lo que sería adecuado es pasar a debatir representación pura, para que quede el Congreso como un espejo de cómo votó la gente. Desaparición de órganos autónomos, entre ellos el INAI. Pues quiere acabar con la transparencia, hombre, ¿para qué nos hacemos? Temas como la reforma eléctrica, que le acaban de declarar inconstitucional y que lo quiere volver a meter. En fin, cosas muy negativas que por supuesto que no vamos a aprobar. Y lo que tenemos que hacer es ponernos firmes y decir, nada que atente contra México vamos a aprobar, y presentar una alternativa de cómo se. Entonces, yo diría, veamos esto como una oportunidad.
Es una oportunidad de lograr una agenda de cambios para México positiva y también es una oportunidad para diferenciarnos en la arena político-electoral. Es que lejos de salir corriendo o de escondernos, es echarnos para adelante. En los temas positivos vamos y decimos sí, y si hay algo que mejorar, lo mejoramos. Y permite, además de hacer algo correcto para México, que es lo correcto, permite quitarle la banderita de que estamos en contra de ciertas cosas, pues. Hay que usar la cabeza. Y en lo que está planteando mal, al contrario, párate enfrente y presenta una alternativa. Te sirve para contrastar visión de país. Ejemplo, seguridad pública. Tú quieres militarizar y ha fracasado. Nosotros proponemos una estrategia distinta que desarticule al crimen organizado, que lo combata y que fortalezca policías estatales y municipales para garantizar la paz a nivel local. Contraste de ideas es lo que necesitamos, no nada más odio y más odio en este país. Así es que bienvenido el debate, venga el debate en el Congreso de la Unión, que para eso nos pagan, si no, pues que lo clausuren de una vez, si no quieren que se le mueva a ninguna ley y a ninguna reforma, no. Jamás nos tenemos que negar la oportunidad de mejorar este país. Esa es mi forma de pensar y esa es mi postura ante estas reformas. Saludos. Ahí está, es Damián Cepeda. Miren, es lo mejor que tiene el PAN, de lo mejorcito. A veces uno se pregunta qué diantre sigue haciendo ahí, porque no, definitivamente no todos los panistas piensan y actúan igual. Ojo, yo sé que lo leo en sus comentarios, me dicen, no le creo nada. Y bueno, es él contra todos los panistas, es él contra todos los panistas que hoy sacan lo de los rusos y que otra vez la injerencia rusa, porque es que el metro y es que las encuestas, o sea, más allá de lo electorero, ¿qué es lo que se espera de una oposición? Que propongan, no solamente que se opongan a todo, sino que digan, a ver, no estoy de acuerdo en esto, pero creo que te puedo presentar una alternativa. ¿Qué tanto vamos dando y dando? Se trata de negociar. ¿Por qué? Porque ellos también representan a un sector de la población que merece ser representado, punto. ¿Crees que estamos de acuerdo con él? No, no estamos de acuerdo con él. Definitivamente hay muchas cosas en las que no coincidimos, pero es al menos una persona con la que te puedes sentar y medio argumentar, aunque eso de hacerle entrevistas pues, tampoco lo hemos logrado, fíjense, no lo voy a decir, lo hemos buscado un par de ocasiones y una vez que le dicen mi nombre ya, ¿no? Silencio absoluto, entramos en mutis. Pero miren, más allá de el estilo y el afloje, esa es la visión que uno se esperaría de la oposición. La oposición, las personas que piensan diferente en este país, al menos uno espera que piensen de esa manera, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos en la oposición? ¿Qué es lo que la gente que está en contra del proyecto de la 4T dice? Que nos van a acabar las casas, por ejemplo, con las pensiones. Se lo dije ayer en la mañanera al presidente. El director del financiero anda diciendo que el presidente le va a quitar el dinero de las pensiones a los policías, por ejemplo, y que ese dinero lo va a usar para las becas. ¿De dónde salió eso? De la boca del director del financiero. Nada más. ¿Qué es lo que dicen otros conservadores? O sea, la gente, meramente la gente, no estoy hablando de los políticos, estoy hablando de la gente. ¿Qué dice la gente? No, que es que el presidente o Morena o en este momento Claudia Sheinbaum nos va a quitar la propiedad privada, lo mismo dijeron en 2012, lo mismo dijeron en 2018, y nos van a eliminar nuestras casas. ¿Por qué? Porque propusieron una reforma de la iniciativa privada, se aventaron un choro ahí bien mareador que no es cierto, nadie les va a quitar sus casas ni se atenta contra la iniciativa privada. Pero eso es lo que está diciendo la gente. ¿A qué voy? El reflejo de esa oposición es Kenia López Rabadán, es Xochitl Gálvez, ese es el reflejo de esa oposición. Lili Telles. Prefiero que tengamos más Damianes Cepedas que dicen, esto no es cierto, pero esto sí, o en esto yo no estoy de acuerdo por A, B, C, D, F, G, a que me inventen la fake news de que nos van a quitar la casa y que la pejestroika y que vienen los rusos y que quítate que te voy y que es que mi casa y mi iniciativa privada porque es que el presidente me la quiere quitar porque me dijo mi tío, mi primo del chat de WhatsApp. Prefiero 1000 veces a alguien como Damián Cepeda, que ese es el reflejo de la oposición, que una oposición diga yo no estoy de acuerdo con él por A, B, C, D, F, G y es un tema ideológico y no un tema de mentiras. Eso es lo que preferimos en este país, al menos yo lo digo por mí. Prefiero eso a tener que estar sopeándonos una cantidad de noticias falsas que uno dice, México mágico, utópico, fantástico, igual a Narnia. No tienen con qué atacar, las ideas no les dan para atacar, no les dan para un debate, entonces se van inmediatamente a la fake news, porque es lo que les queda.
No tienen con qué, entonces tienen que ir a Estados Unidos a pedir ayuda, ¿no? No tienen con qué, entonces necesitan que 3 periodistas y algunos resentidos de la DEA o exagentes de la DEA resentidos saquen información para que puedan hacer su campaña porque no tienen argumentos. Ese ha sido el problema de la oposición durante todos estos años. Durante 5 años el problema de la oposición en México ha sido que nada más no logran argumentar, que se han jalado de fake news, que se han colgado de inventos, que se han colgado de columnas, de opiniones, de es que me dijo el primo de una amiga y de las cadenas de WhatsApp, se han colgado de lo que encuentran en Facebook, una publicación de una cuenta falsa, se han colgado de bots. O sea, la oposición en México, la oposición que hace ruido en México, se ha colgado de esta cadena, insisto, de la iniciativa privada, que fue lo mismo que utilizaron en 2018 y en 2012, donde decían que el presidente nos iba a quitar a todas nuestras casas y se les iba a regalar a los pobres porque atentaba contra la iniciativa privada. Y cuando volteabas a ver de dónde era esa información, era una cadena de WhatsApp, ¿no? De los tíos y las tías informadores de WhatsApp. Luego te dicen, no, es que el presidente le va a quitar a los policías sus jubilaciones y se las va a dar a los pobres y a las becas. ¿Quién dijo eso? El director del Financiero. De ahí en fuera, ¿cuál es el sustento? Ninguno. No hay una base, no hay una información, no hay una reforma, no hay un documento, no hay nada. La reforma actual de pensiones lo que está buscando es establecer una base sólida para la mayor parte de las personas que cotizan en el IMSS o en el ISSSTE, que te ganan 16,000 pesos, que estaban obligados por Cedillo Calderón a ganar mucho menos de lo que realmente ganaban y el derecho que tenían a jubilarse. Entonces, alguien dijo, no, no, no. Sobre los policías, se comparten estas noticias falsas y en realidad lo que buscan también establecer estas reformas es una base sólida también de sueldo para maestros, policías y elementos de la Guardia Nacional para que tengan un sueldo digno y que eso sea constitucional, que no nada más sea por una regla, ¿no?, del gobierno para que pueda aplicar a estados y municipios, en donde son peor pagados los policías, por cierto. Pero no, la oposición, lejos de debatir, la oposición, lejos de argumentar, con datos, con cifras, con números, con ideas, lo que hace es fake news. A ver quién propaga la primera fake news y agárrate que ahí te voy. No, lo de la DEA. No, 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 es que la DEA, el presidente tiene que limpiar su nombre. Están los datos, está un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA diciendo es que eso no es cierto, no hay información, nunca hubo, o sea, sí se dio la investigación, pero se cerró hace 13 años porque no había pruebas. No, pero la oposición es que tiene que limpiar su nombre. ¿Por qué tendría que limpiar su nombre cuando ni siquiera se manchó? Porque la propia Casa Blanca se deslinda, dicen que es una investigación que ellos tenían conocimiento de su existencia 13 años, pero ni le movieron, ni les interesa en lo más mínimo. Y de los 3 periodistas, solamente una dice que tiene pruebas, no puede revelar nombres, dice que le dijo el primo de una amiga de entonces de no sé dónde, y ahora dice que hay censura en su contra. Volteas a ver a la oposición y no tienen argumentos, no tienen debate. Y me encanta la oposición, escuchen esta joya. Te dice la oposición que ellos van a representar un proyecto distinto, pero tienen a Gurría, que hablando de pensiones, 2 cosas. Gurría, con Cedillo, no solamente fue el impulsor del Fobaproa, una deuda que los que teníamos en ese entonces 2 años ya nos habíamos adjudicado y ni nuestro primer juguete teníamos, por cierto. Pero también Gurría estuvo detrás de la reforma de pensiones de Cedillo del 97. ¿Y qué creen? Él es el jubilado más joven de la historia de México, porque en ese entonces, él sí, antes de aplicar la reforma, se jubiló sin tener la edad jubilable y se jubiló con el 100% de su sueldo, que no eran 16,000 pesos. Y hoy, ese Gurría es el que está escribiendo el proyecto de nación de Xochitl Gálvez. ¿Cómo se atreven de verdad a llegar y decirle a la gente es que tenemos un proyecto distinto? No tienen argumentos y el que les está escribiendo los argumentos es Gurría. Honestamente, por donde uno voltee, la oposición está de la patada. Así que al menos lo único que se logra celebrar aquí es que exista una persona como Demián Cepeda en la oposición, que más allá de colgarse de fake news, porque su cerebro y sus argumentos más bien no tienen, y su cerebro no les da para más, al menos Demián Cepeda dice, yo estoy a favor de esto por ABCDFG y estoy en contra de esto por ABCDFG. No se vayan con fake news y qué bueno que se propongan estas reformas en estos momentos porque se establece un proyecto de nación. Es lo que defiende Andrés Manuel y es lo que se necesita debatir. Mientras tienes a Xochitl Gálvez y a la oposición diciendo que es una caja china. Porque ¿cómo se le ocurre proponer estas iniciativas en este momento electoral y no lo hizo hace años?
Volvemos al tema, estamos en pleno debate, es la democracia, así que sí, celebro 1000 veces que existan personajes como Damián Cepeda, que aunque coincido en -1 con su ideología, respeto que tenga una idea, argumento, que se posicione y que diga esto está bien, pero eso está mal. Y no solamente que diga está mal, sino que diga yo te contrapropongo esto. Algo que al menos esperaría de la candidata de la oposición y no, no ha ocurrido.